Dios siga bendiciéndoles a cada uno de ustedes en esta tarde. Dios bendiga sus vidas, bendiga a Sandy junto a Nicolás. Dios les bendiga grandemente a Raúl junto a su familia. Dios les bendiga grandemente una vez más acá. Y a cada uno de ustedes que se hace cita una vez más para adorar, para bendecir, glorificar y exaltar el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Cantábamos que Dios cumple sus promesas. Dios bendice nuestras vidas. Él cumple. Nosotros, ay, ay, ay. Hoy no vamos a hablar de Cornelio, nos vamos a saltar la historia de Cornelio porque antes de terminar la historia de Cornelio, Dios quiere hacer un cambio, una transformación en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso la palabra de hoy que hoy vamos a escuchar nos va a invitar a que podamos meditar, reflexionar y ojalá cambiar nuestras vidas y nuestras actitudes. Quiero invitarlos que abran sus Biblias mientras ustedes buscan Ezequías capítulo 36, versículo 25 al 27 le vamos a dar lectura. Ezequías capítulo 36, versículo 25 al 27. Hace unos días atrás hemos comenzado un nuevo mes, ya quedó atrás el comienzo de un nuevo año, donde es normal que las personas lo inicien con un pensamiento positivo, con esperanza, donde muchos de nosotros nos proponemos, Ezequiel 36, es que era para ver si estaban atentos. Ezequiel 36, 25 al 27. Empecé súper bien. Pero ustedes saben. Estaba diciendo que muchos de nosotros cuando comenzamos el año nos proponemos metas. Ustedes tienen que entender, hace un mes ya estuve de cumpleaños y uno se va poniendo un poco más, se le olvidan algunas cosas. Como bien dicho mi hermano Antonio, uno se pone más anciano. Y nos proponemos metas, tomamos resoluciones para cumplir durante este año. Es bueno recordarla de vez en cuando y reflexionar para ver si la estamos cumpliendo. Algunas son este año, nosotros decimos, no veremos tanta televisión o tantas series. No sé quién se ha comprometido. Yo a veces me comprometo y digo, no voy a ver tantas series porque me quitan tiempo para estar en intimidad con Dios. Algunos decimos, vamos a bajar de peso. Vamos a hacer dieta. O decimos, este año como menos. Pero lamentablemente nuestros cuerpos nos delatan y podemos decir que no estamos cumpliendo. O este año seré menos esclavo de las redes sociales. Y a veces estamos más conectados en las redes sociales. No hay TikTok que se nos pase. No hay Kawin por WhatsApp o por Facebook que no nos perdamos. Las funas existen al orden del día y las sabemos más que la palabra de Dios. Es triste, pero es verdad. De las resoluciones más difíciles que le hacemos a Dios, de las promesas que más le hacemos, decimos este año leeremos la Biblia de tapa a tapa. Y muchos quedaron en Génesis. Y porque dijimos que iba a ser cronológica, muchos dijeron, no, pero ¿por qué el pastor manda los avisos de leer Job? Si viene Éxodo. Pero es cronológico. Así que usted tiene que leer todos los avisos que le manda el pastor. Si usted está al día, comenzamos el día de ayer con Éxodo. Una historia fabulosa, tremenda, porque es el inicio del pueblo de Israel. Los primeros que vimos en Génesis son cosas de la creación, de todo lo que Dios formó. Luego nos fuimos a Job porque es casi a la par con Abraham, más o menos se dice que se escribió Job y es el sufrimiento del ser humano y cómo muchas veces nuestros prejuicios juzgan a una persona porque le va mal. No sé si usted se identificó con alguno de esos 4 amigos que eran muy buenos amigos de Job, pero que en realidad no eran tan amigos.
Porque a veces nosotros, si a alguien le va mal, no, este tiene que haber pecado. Algo tiene que estar haciendo mal. Ese es nuestro concepto, pero eso lo aprendimos leyendo Job. Y ahora les invito, póngase al día. Haga planes de lectura para ponerse al día y pase de Génesis. Amén. Algunos dicen dicen, yo no voy a faltar a ningún culto y estudio bíblico este año. Quiero aprendérmelas todas y estar en todas. Y nosotros nos vemos las caritas y wow. Otros también dicen, este año sí que me comprometo a ser fiel con mis ofrendas y mis diezmos. Y partieron, pero se fueron quedando. Les animo a ser fieles al Señor. Otros decimos, este año no me enojaré. Yo había puesto aquí ni una sola vez, pero después dije, no, es mucho. Es imposible, pero son cosas imposibles. ¿Quién no le ha dicho, Señor, quítame el enojo? Señor, haz que yo me enoje menos. Amén, ¿cierto? Y le cumplimos, ¿no? Dedito para abajo parece que estaríamos reprobando. Creo que estamos reprobando. Este año no voy a tener ni un solo pensamiento impuro. Y viene el flashback de nuestra mente y empezamos a recordar puras cosas impuras a veces. Esas son promesas que muchas veces nosotros hacemos a comienzo de año. Y ahora que estamos en mayo, yo se las recordé, hemos pasado casi 4 meses nada más y nos damos cuenta que muchas no hemos cumplido. ¿Cierto? Quizás muchas promesas más que usted y yo le hemos hecho al Señor y en realidad no estamos cumpliendo. Nosotros como seres humanos constantemente tomamos resoluciones en la vida y hacemos propuestas que a veces se tornan inalcanzables. Y cuando eso pasa, el fracaso y nuestro conformismo invade nuestro débil corazón. ¿Ustedes saben por qué no cumplimos con nuestras resoluciones y con lo que nos hemos propuesto hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay alguien que se atreva en esta tarde a decirme cuál es el motivo de por qué nosotros no cumplimos al Señor? Y los que están en redes sociales conectados también pueden responder y también pueden ahí mandar al chat del culto, de la transmisión. ¿Por qué piensan ustedes que nosotros no cumplimos las promesas del Señor? ¿Cuál creen ustedes que es el motivo? No tengan miedo de equivocarse. Recuerden que yo aprendo con ustedes y ustedes aprenden de mí. Por nuestra naturaleza pecaminosa, dice nuestra hermana Karina. Porque no permanecemos en Él, dice Danielita. Porque somos inconstantes, dice la Tati. Porque hacemos nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Bien, todas las respuestas están bien, pero hay algo fundamental en nosotros. El por qué no hacemos lo que Dios quiere. La respuesta es simple y es clara. El problema en nuestras vidas es el corazón. Es nuestro corazón. Nuestro corazón que no es rendido completamente a Cristo. Y veremos cómo Dios lo aborda en estos 3 pasajes o estos 3 versículos que vamos a leer en esta tarde. Póngase de pie y leamos la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Ahora partimos bien, ¿ven? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis
por obra. Amén, tome su asiento. Esta es una maravillosa profecía que hace Ezequiel cuando está en medio de un conflicto, en medio de un problema en una nación extranjera donde habían sido llevados para que se les enseñara otra cultura, se les instruyera en sus preceptos que tenían los babilónicos, en sus dioses. Él profetiza en ese tiempo. Es maravilloso lo que Ezequiel profetiza. En estos versos Dios se está dirigiendo a la nación de Israel en un tiempo convulsionado para ellos, pero que a la vez estos versos son para nosotros también en nuestra condición que tenemos siempre frente a Dios. Para entender mejor esto, repasemos un poco la historia del pueblo de Israel. El libro del Éxodo comienza con el pueblo de Israel que se encuentra en esclavitud. ¿Se recuerdan? Lo leímos ayer. No tenían almas, no tenían organización militar, no tenían fuerza, eran esclavos, por sí mismos no podían librarse de su esclavitud. Al igual que muchos de nosotros antes de llegar a Cristo, éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de nuestras decisiones y condiciones. Nos costaba hacer la voluntad de Dios y aún a veces nos cuesta. Pero el pueblo de Dios, estando en Egipto, clamó a Dios y Dios le escuchó. Dios se acordó. Dice la Escritura que Él se acordó de que ellos eran el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios los libra de Egipto. ¿Se recuerdan? Con mano poderosa se realizan las 10 plagas, ellos matan al final el cordero. Dios, y lo bueno del pueblo de Israel, que sale de Egipto con enriquecido, porque dice la Escritura que cuando ellos estaban yendo, los egipcios, las señoras egipcias que tenían mucho oro, muchos aretes, muchas cosas de joyas, todo eso, se la daban. Tomen, vayan, tomen. Y se las daban y ellos salieron enriquecidos, bendecidos. Unos esclavos salen bendecidos de Egipto. Esa es la situación. Se encuentran, llegan al monte Sinaí, donde están ahí esperando, después de haber pasado el Mar Rojo, después de haber visto la maravillosa provisión del Señor de haberlos librado y guardado. Pero hasta llegan al capítulo 32, les voy a hacer un spoiler para que lo puedan leer después y se van a acordar, esto es lo que mi pastor estaba diciendo, que a alguien se le ocurre que fabricar un dios. Estos son los dioses que te sacaron y fabrican el becerro de oro. El pueblo de Dios se compromete a ser fiel a Dios, cantando después de ver las plagas cumplirse, de salir de Egipto enriquecido y con la destrucción de los carros del faraón al cruzar el Mar Rojo, pero le duró hasta Éxodo capítulo 32 con el becerro de oro. Después de eso, la historia del pueblo de Israel, vemos que vez tras vez quebrantó su pacto, quebrantó la promesa de serle fiel a Dios, de cumplir sus mandamientos, mientras Dios siempre se mantuvo fiel. Amén. El problema no era el pacto, sino el pueblo, porque invalidó el pacto. El pacto es un matrimonio con Dios. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Señor de nuestras vidas, es un matrimonio, es un pacto que hacemos con Dios para que no sea quebrantado, como muchas veces usted y yo lo quebrantamos muy fácil, porque este corazón no ha sido transformado o no dejamos que Dios lo transforme. Israel fue desleal al pacto matrimonial de la ley de Dios. Ambos tienen los 10 mandamientos. El problema era que Israel lo tenía escrito en un corazón de piedra y Dios lo tenía grabado en su corazón. Por eso Él ama, por eso Él tiene misericordia, porque el Dios Todopoderoso que nos puede consumir día a día nos perdona. Día a día tiene misericordia de cada uno de nosotros. A pesar de lo malo que a veces somos, Dios nos sigue amando. Amén. Por eso el pueblo guardaba la ley como una lista de reglamento y no porque le saliera de su corazón. ¿Sabe que nosotros muchas veces conocemos los preceptos, conocemos la palabra de Dios? Conocemos lo que es malo, lo que no debemos hacer, pero a veces lo tenemos aquí, intelectualmente. Y sabemos,
Y a veces podemos aconsejar y decir y hablarle a otras personas que lo que están haciendo es malo. Pero cuando lo bajamos acá, cuando lo ponemos en el corazón, ya la cosa cambia. Porque ahí cuando nosotros ponemos a Dios en nuestro corazón es cuando nos estamos dando cuenta que lo que estoy haciendo no está bien. La idolatría, algo que no podían sacarse de encima, algo que arrastraban desde Egipto, los reyes se fueron contaminando hasta el mismo Salomón. Un sabio y entendido cae preso en la adoración y en levantar imágenes para su adoración al unirse con mujeres paganas. Eso es para otra predicación, ¿ya? Vamos a hablar en otra predicación cómo deben unirse o cómo los hermanos y los jóvenes, y que con la pastora estamos preparando un estudio que va a ser maravilloso, educativo para nuestros jóvenes, aquellos que quieran contraer matrimonio. Cuando Ezequías escribe esta profecía, la nación se encontraba en cautiverio. Era una situación provocada por su irresponsabilidad. Dios había hablado por los profetas de diferentes maneras que se arrepintieran de sus pecados y que ordenaran y cumplieran sus leyes. Pero al no ser así, Dios los envió en cautiverio un periodo de casi 70 años que estuvieron en Babilonia. Se hicieron tres deportaciones hacia Babilonia. En la primera va Ezequías. En la segunda va Daniel y los otros jóvenes. Y en la tercera ya lo que quedaba nomás de Jerusalén fueron llevados cautivos. Dios en medio del cautiverio trató con ellos y les cambió su forma de vivir. El Salmo 137, 1-3 grafica la experiencia que ellos estaban viviendo. Ezequiel es el primer profeta del exilio en Babilonia. ¿Y cuál es lo importante? Que aún estando en Babilonia, en una nación extranjera, el Espíritu de Dios se estaba moviendo poderosamente para salvaguardar, para animar, para restaurar, para profetizar, para decirle a su pueblo que hay esperanza. A veces pensamos que está todo perdido. No, amados, Dios tiene el control de todas las cosas. El capítulo 36 de Ezequiel anima a Israel sobre el regreso a su tierra por pura misericordia de Dios. Después del destierro en Babilonia, los versículos 25 al 27 anuncian la efusión del Espíritu Divino sobre el pueblo de Dios, tan maravillosamente cumplida el día de Pentecostés. La ciencia ha llegado a descubrir que para que el ser humano sea feliz, necesita satisfacer ciertas necesidades indispensables en su vida. Abraham Maslow, un psicólogo estadounidense, llegó a jerarquizar estas necesidades. Vamos a esperar a Giovanni. Comenzando con las fisiológicas. Esta pirámide la hizo este hombre, Abraham Maslow, en el cual este psicólogo dice que el ser humano, que cada uno de nosotros para poder cumplir nuestras necesidades, para que podamos ser felices y no seamos tristes, primero debemos cumplir las fisiológicas, que son respirar, alimentarnos, descanso, sexo y homeostasis, que todas las partes de nuestro cuerpo funcionen en perfecto estado. Después de eso, en la segunda categoría, dice que el ser humano para que sea feliz necesita seguridad. Y seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud y de propiedad privada. Después este psicólogo sigue subiendo y dice que para que nosotros seamos felices necesitamos la afiliación en amistad, afecto, intimidad y sexual. Y para seguir siendo más feliz todavía, él dice que el ser humano necesita el reconocimiento. ¿Ya?
que es autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Y para que este sea el mundo de Bills y Pap y este hombre sea pero feliz, feliz, necesita la autorrealización. Cuando llega a eso, a la autorrealización tanto moral, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas, el hombre es feliz pero completamente. El problema de que este hombre saca de la ecuación a Dios. Y todo lo que nombra son cosas personales que el ser humano puede llegar a tener y obtener. Pero lamentablemente la tasa de personas que han llegado a cumplir esos 5 pasos, muchos de ellos se han suicidado porque les pasó algo, o uno de ellos se falló y no tuvo cómo poder controlarlo y se terminan quitando la vida. De igual forma, y lamentablemente que este hombre no lo ve, hay otras necesidades mucho más importantes que el hombre tiene que satisfacer. Y los pasajes que hemos leído nos muestran 3 necesidades en la vida del hombre. La primera necesidad es ser limpio de nuestros pecados. Verso 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. En un país donde la sequía era una de las más terribles plagas, el agua llegó a ser uno de los símbolos por excelencia de la vida. El agua era también instrumento de purificación. Esparciré agua, la fraseología tomada de la ley, el agua es de separación usada en la purificación por el pecado. De los inmundos, es decir, el agua tomada de un arroyo y mezclada con las cenizas de una vaca y rociada con hisopo sobre los inmundos. Era una práctica que normalmente hacía el pueblo de Israel para santificar, para purificar lo que estaba inmundo. Su simbolismo se deriva de lavados rituales con agua que tenían por objetivo eliminar la contaminación y limpiar al inmundo. Se trata del primer paso para una restauración y una renovación espiritual. Y Dios está diciendo que Él iba a limpiar a esta nación. Sin embargo, la purificación y la renovación anunciadas aquí por Ezequiel superarán en eficacia todos los ritos antiguos. Ezequiel había repetido incansablemente que el pueblo de Israel se había vuelto impuro a causa de sus pecados e idolatrías. Ahora anuncia un tiempo en que el Señor va a intervenir para transformar interiormente a su pueblo y limpiarlo de todas sus impurezas. Y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. El pecado y la corrupción mencionadas anteriormente en Ezequiel 36, 17 y 18 serían limpiados por la obra de Dios a través del nuevo pacto. Esto no sería la mera cobertura del pecado como lo lograron los sacrificios imperfectos del Antiguo Testamento, sino una verdadera limpieza del pecado por la obra consumada de Jesucristo en la cruz. Si hay algo que me encanta de la palabra, es que Dios, con la muerte de Cristo en la cruz, limpió nuestros pecados. Los borró, los extirpó de nuestras vidas. Los sacó. Ya no están nuestros pecados. Él, a través de su sacrificio, de su sangre preciosa, nos limpió de todas nuestras faltas, de todas vuestras inmundicias. Spurgeon dice, es una gran promesa de todas vuestras inmundicias actuales, así como de todas vuestras inmundicias originales. Os limpiará de todas vuestras inmundicias, aún aquellas secretas, y de todas vuestras inmundicias públicas. De todo lo que estaba mal en la familia, de todo lo que estaba mal en el negocio, de todo lo que estaba mal en vuestro propio corazón, de toda vuestra inmundicia os limpiará. ¡Qué maravilloso el Señor! El pueblo de Israel tenía que hacer un ritual cada año y presentar una ofrenda para ser limpiados. Algunas religiones le dicen a usted que tiene que orar tantos Padres Nuestros o tantas cosas para poder llegar a ser perdonado. Y este Dios grande y maravilloso que usted y yo servimos, lleno de misericordia, nos dice día a día que nos arrepentamos
y que a través de Jesucristo usted y yo seremos limpiados de nuestra falta y de nuestros pecados. No es algo de lo que tú y yo podamos entregar o hacer para Dios. Él ya lo hizo por cada uno de nosotros. La restauración externa tendrá que ser precedida por una restauración interna. El cambio en su condición no debe ser superficial, sino basada en una renovación radical de nuestro corazón. La primera necesidad que el ser humano tiene es la de ser limpio de sus pecados. Como seres humanos descendientes de Adán, somos pecadores, tal y como las Escrituras lo declaran. La Biblia define al pecado como la infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. De tal forma que cualquier violación de su ley eterna es considerada como pecado. En la Biblia también se utilizan otros términos para referirse al pecado, como por ejemplo las obras de la carne, transgresión, rebelión, etc. En Gálatas aparece un listado de estas obras y las consecuencias de vivir en estas obras. No las vamos a ver porque son muchas, pero usted muchas ya las conoce. Por tanto, si el hombre no es limpio de su pecado, su alma está condenada al infierno. De aquí que se desprende la primera necesidad en la vida del ser humano. Y para ello debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados y hacer a Jesús el Señor de nuestra vida. Que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. La segunda necesidad que tiene el ser humano es la necesidad de un nuevo corazón. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta purificación no será solo de limpiar, haciendo desaparecer los pecados tradicionales pasados, sino de que transformará interiormente a los nuevos ciudadanos que iban a estar en Israel y también de la misma forma cada uno de nosotros. Esta es la transformación espiritual prometida en el nuevo pacto. En lugar de que la ley obrara de afuera hacia adentro, Dios prometía un nuevo corazón que trabajara de adentro hacia afuera. Y ese es el problema que a veces las iglesias tenemos. Queremos cambiar a la persona externamente. Queremos que la persona cambie y decimos, ya, tienes que vestirte así, andar así, así, así y así. Pero nunca vemos que es el corazón de la persona el que debe cambiar y debe ser transformado. Porque cuando la persona cambia desde aquí hacia afuera, nosotros nos damos cuenta. Pero si es externa, vamos a ver cómo Jesucristo le dice a un grupo de personas que habían ido donde Él y termina diciendo, ustedes vienen solamente por los panes y los peces, porque no están dispuestos a cambiar su corazón. Y a veces nosotros podemos estar acá, podemos congregarnos, podemos hacer todo lo que en la ceremonia, en el culto, en el rito que nosotros hagamos, realizamos. Podemos hacer, pero Dios quiere que nuestro corazón sea transformado, sea cambiado. Los israelitas anteriores al exilio habían tenido un corazón de piedra, insensible a los mandatos de Dios. En adelante los israelitas tendrían un espíritu nuevo proveniente de su Dios, de modo que sientan instintivamente atracción hacia los caminos rectos. De hecho, sabemos que los israelitas reintegrados a su patria después del exilio no volvieron a sentir deseos idolátricos, sino que más bien se cerraron en un sano monoteísmo intransigente. Desde ahí nadie los sacó de que había un solo Dios. Nunca más los israelitas han adorado ídolos después de esto.
Con la aparición del Mesías vendrá el culto de Dios en espíritu y en verdad, que es la síntesis del mensaje del Evangelio. El profeta atreve la nueva etapa mesiánica en aquellos que los imperativos del Espíritu serán los móviles de una nueva generación que es el cristianismo. Les daré un corazón nuevo. Muchos piensan que es imposible cambiar el corazón del hombre. Unos lo aceptan tal como es y prefieren tapar la mediocridad y el pecado general. Otros, al contrario, se amargan contra todo y todos. Pero lo que Dios promete en este texto es un corazón nuevo. Eso quiere decir que hoy, y esto es maravilloso, hoy usted y yo podemos salir de este lugar con un corazón nuevo. No hay nada que nos impida, solo yo con mi corazón de piedra. Pero Dios quiere que nuestro corazón sea un corazón nuevo. La experiencia del pueblo judío ha demostrado que los hombres son débiles e incapaces de observar los mandamientos. Pero si Dios mismo se revela y comunica su espíritu a los hombres, no podrá renovarlos profundamente. Allí es donde se sitúa la verdadera conversión. Dios tiene poder. Amén. Entendemos habitualmente por convertirse, volverse a Dios después de haberse alejado de Él, pero la verdadera conversión es la que se produce en el corazón, es decir, en lo más profundo del hombre y que renueva enseguida la mentalidad y las actitudes. Sí, cuando tenemos un corazón nuevo, nuestra mentalidad cambia y nuestras actitudes también deben cambiar. Esa conversión solo puede venir de Dios. Él convierte a las personas amándolas, atrayéndolas y dándoles su espíritu. Spurgeon dice, la verdadera religión comienza entonces con el corazón. Y el corazón es el poder o gobernante de la humanidad. Puedes iluminar el entendimiento de un hombre, puedes darle todo el entendimiento, la capacidad y la educación. Y has hecho mucho, pero mientras su corazón esté equivocado, la iluminación del entendimiento solo lo capacita para pecar con un mayor peso de responsabilidad sobre él. Va a seguir pecando, va a tener conocimiento, pero ahora va a pecar con conocimiento. Pero cuando su corazón cambia, cuando su corazón es el correcto, cuando su corazón no está equivocado, no está en error, ese hombre y esa mujer no pecan. Pueden tener ese dominio propio que el Señor nos da a través de su espíritu. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios prometió una nueva naturaleza en el nuevo pacto. En ese pacto los hombres y las mujeres son hechos nuevos, con una nueva naturaleza modelada según la naturaleza de Jesús mismo. En el mundo antiguo el corazón era el centro de la voluntad y el catalizador intelectual del sentimiento y la acción. Un corazón de piedra implicaba, y aquí veamos si nos cae la teja, implicaba inflexibilidad y obstinación. Si soy inflexible, si soy obstinado, si tengo un corazón terco, insensato, intratable, que no recibe buenas impresiones de la palabra ni del Espíritu de Dios en sus operaciones e influencias ordinarias, que se endurece en el día de la provocación, que se endurece por el engaño del pecado. El corazón del pecado es duro como una roca y no puede aceptar las cosas de Dios. Un corazón lleno de pecado no puede obedecer a Dios. No puede anhelar las cosas de Dios, no puede escuchar a Dios cuando habla, no desea las cosas que Dios nos quiere proporcionar. Si alguna vez usted y yo no nos gusta que nos prediquen, que nos hablan, cuando Dios está ahí golpeando y está como si estuviera con ese punto que nosotros a veces golpeamos el cemento y con ese combo para romperlo, a veces Dios está rompiendo nuestro corazón de piedra de esa forma. A veces Él tiene que sacar ese cincel para que nosotros podamos comprender, entender y ver el amor que tiene Dios hacia cada uno de nosotros. Porque nuestro corazón de piedra muchas veces no quiere saber nada de las cosas de Dios. Cuando nos hablan, yo lo sé todo. No necesito nada más. Yo ya sé ya.
Y a veces nos molestamos con el hermano, la hermana o el pastor o la pastora cuando nos está hablando de las cosas del Señor. Somos intratables. Aquel que tiene el corazón de piedra es intratable. La nación de Israel, Dios comparó a la nación de Israel que su corazón era de piedra, eran intratables. Dios los bendecía, los guardaba, los cuidaba y una y otra y otra y otra vez caían. Como usted y yo, que muchas veces, una y otra vez Dios nos habla, nos ama, nos quiere. Quiere lo mejor para nosotros, tiene pensamientos de bien para nuestras vidas. Y nosotros una y otra vez endurecimos nuestro corazón. Como dijo Alexis, si es que no me equivoco, queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Mientras que el corazón de carne, que el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos, y si usted lo tiene, gócese, alégrese, y a lo mejor deme un fuerte amén si tenemos estas características. Significa sumisión y cumplimiento. Uno que puede sentir y que puede disfrutar, que puede sentir amor por Dios y por todos los hombres y ser una morada adecuada para el Dios vivo. Cuando vivimos en Cristo la forma en que éramos, da paso a una nueva vida. Deseamos agradar a Dios en lugar de a nosotros mismos. Deseamos escuchar a Dios para saber cómo agradarle y qué debemos hacer para obedecerle. Debemos desarrollar un hambre por la palabra de Dios, porque sabemos que es la voz de Dios hablando a través de ella. Deseamos estar con Dios, así que aprovechamos las oportunidades que tenemos para tener aquella comunión con Él. No se puede tener fe salvadora sin tener un corazón nuevo. Dios nos transforma, así lo dice su palabra. Constantemente nos convertimos en un pueblo santo. Aquel que tiene un corazón de carne anhela, quiere estar en la presencia de Dios. No solo lo canta, no solo lo parafrasea, sino que quiere estar en cada momento en la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que el lugar donde se generan todos nuestros sentimientos e intenciones, las cuales se traducen en acción, es el corazón. Así como lo engañoso que es, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Mire lo que dice el Señor. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es el corazón quien engaña al hombre para no obedecer a Dios, a tal punto que la palabra de Dios no tiene efecto en la vida de las personas. Jeremías dice, y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Qué triste cuando usted y yo, el Señor nos habla, nos dice las cosas que debemos cambiar, sacar de nuestra vida, pero nosotros no le hacemos caso. Queremos seguir viviendo como nosotros queramos. Jesús lo enseñó, que es del corazón de donde nacen todas las intenciones, que se convierten en acciones, y si este es malo, sus obras serán malas, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por tanto, la segunda necesidad que el hombre tiene es la de un nuevo corazón. El Señor promete en este pasaje de Ezequiel otorgar un nuevo corazón a los hombres, uno que lo haga sensible a su palabra y lo convierta a Él. Cristo se convierte en el influyente de todo lo que hacemos. Vivimos para Él
y lo seguimos a donde quiera que nos lleve. Hay un anhelo insaciable en el corazón de los redimidos por Jesús ahora y por toda la eternidad. Otra versión de Ezequiel dice: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Cuando Cristo vive en nosotros no podemos ni queremos hacer lo que solíamos hacer. No podemos usar el lenguaje que usábamos una vez, ni podemos pensar en el pecado de la misma manera. Con nuestro nuevo corazón todos somos cambiados. Nos convertimos en un pueblo conforme no a nuestro corazón, sino conforme al corazón de Dios. La tercera necesidad que el ser humano tiene es la necesidad del Espíritu Santo. Y pondré, y esto es maravilloso, y pondré dentro de vosotros, esta promesa cuando Él dice dentro de vosotros, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, es que el Espíritu de Dios va a morar en cada uno de nosotros. En el tiempo que Ezequiel escribió, el Espíritu Santo venía sobre algunas personas. Sobre los que Dios quería que viniera, el Espíritu Santo venía. Pero en este tiempo de la gracia, en este tiempo que nosotros vivimos, en el tiempo que usted vive, el Espíritu Santo viene a cada una de las personas que quieran tenerlo en su corazón. No hay límite, no hay restricción, solo doblegar nuestra vida al Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo estará con cada uno de nosotros. Finalmente, la tercera necesidad que el hombre necesita en su vida es la ayuda del Espíritu Santo. En sus vidas, solamente la presencia del Espíritu Santo puede ayudar al ser humano a vencer nuestra naturaleza carnal, el mundo y a Satanás. Spurgeon dice: el Espíritu Santo no puede morar en el corazón viejo. Es un lugar inmundo, desprovisto de todo bien y lleno de enemistades contra Dios. Su primera operación sobre nuestra naturaleza es demoler esta casa vieja y construirse en una nueva, para poder habitarnos de acuerdo con su santa naturaleza espiritual. Por eso el Señor dice que tiene que sacar este corazón de piedra y poner un corazón nuevo, un corazón de carne. Porque el Espíritu Santo no puede habitar en un corazón de piedra. En las Escrituras podemos ver cómo el Espíritu Santo ha ayudado a los hombres de Dios. Ayudó a Bezaleel y a Joab a construir el tabernáculo de reunión y utensilios en el desierto. Fue por el Espíritu de Dios que Elad, Medad y los 70 ancianos profetizaron en el desierto, en medio de Israel. Fue después que el Espíritu vino sobre algunos hombres que pudieron hacer grandes proezas y vencer a sus enemigos, tal y como pasó con Otoniel, Gedeón, Jefté, Samsón, Saúl y David. Fue el Espíritu Santo que ungió a Jesús antes de iniciar su ministerio y estuvo con él para respaldarlo en su obra redentora. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Fue el Espíritu Santo que en el día de Pentecostés se derramó y dio poder a la iglesia y se cumplió la profecía de Joel 2, 28, 29, cuando llegó como lenguas de fuego y esos hombres empezaron a hablar en lengua. Fue el Espíritu Santo que movía a los apóstoles y es el Espíritu Santo que va a mover nuestras vidas para que se haga la obra de Dios. Es solo el Espíritu Santo el que puede ayudar al creyente a sostenerse de pie victorioso en esta tierra y le ayuda a perseverar en sus caminos. Por eso el profeta decía: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardáis mis preceptos y os pongáis por obra. Hoy en día el Espíritu de Dios habita en cada creyente. Y es la causa de la renovación de todo nuestro corazón. Una nueva voluntad, una nueva actitud de espíritu permite al individuo caminar en los estatutos de Dios y guardar
sus preceptos. Este mensaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando permitimos que su Espíritu more en nosotros, somos guiados por su sabiduría y amor. Nos otorga el poder y la fortaleza para vivir de acuerdo con sus enseñanzas y para hacer su voluntad. Al comprender esto podemos ver que la obra de Dios en nuestras vidas no se limita a lo externo, sino que trasciende las formas y se manifiesta en lo profundo de nuestro ser. Él no solo nos exige cumplir sus estatutos, sino que también nos brinda las herramientas necesarias para lograrlo. Así somos capacitados para obedecer sus preceptos y llevarlo a cabo en nuestra vida diaria. Es solo el Espíritu Santo el que puede obrar en cada uno de nosotros. Lo que la ley de Moisés no pudo hacer, Dios lo hace a través o por medio de su Espíritu dentro de cada uno de nosotros. Su vivienda dentro de ti permite el corazón nuevo. El corazón de piedra ha sido removido y reemplazado con un corazón nuevo y un nuevo espíritu. Solo la gracia soberana de Dios puede hacer eso. Por causa del pecado, el hombre se encuentra completamente alejado de Dios y rumbo al infierno en su estado original. Es completamente imposible que se salve y por eso necesita estas tres cosas en su vida. No las que mostrábamos de ese psicólogo. Lo que cada ser humano necesita en su vida es ser limpio de sus pecados. Es cambiar su corazón de piedra y la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. A través de eso comprenderemos que Dios hará que su pueblo experimente una verdadera transformación renovando nuestras mentes por medio de la plenitud de su Espíritu. Recibiremos con gozo el nuevo espíritu y el nuevo corazón que Dios nos ofrece. Nos inclinaremos ante el Espíritu de Dios y podemos recibir su palabra, sus ordenanzas, para que este corazón realmente sea transformado en nuestras vidas. Dios ha escrito su ley en su corazón y como resultado el pueblo de Dios refleja la gloria de Dios en la observancia de su Dios, no porque tiene que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Si hay algo que nos debe maravillar y mover, no es lo que Dios hizo por solamente lo que yo pueda hacer o realizar, es moverme por la pasión, por el deseo, por el anhelo de querer agradar a Dios. La gloria de Dios está en que cada uno de nosotros, tú y yo, podamos dedicar tiempo a Jesús, tiempo a Dios, tiempo en la palabra, tiempo en la oración, tiempo en oír al Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas y moviéndonos a actuar y realizar aquellas cosas. Ya no es tiempo de endurecer nuestros corazones. Es tiempo de que anhelemos la presencia de Dios. Esa presencia gloriosa, esa presencia que mueve, esa presencia que transforma, esa presencia que nos hace llegar a un estado de intimidad con Dios, en que no queremos nada más que solo estar con el Señor. Póngase de pies. Cierre sus ojos y ayúdeme a cantar.